Sí se escucha, doctor. Sí, se escucha, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces voy a ponerle en el chat a Rosa, que es ella la que tiene dificultades probablemente. Ok. Entonces, hoy finalizamos con lo que son las funciones mentales superiores y ya para los que lograron tener tiempo para leer el documento que corresponde a esta semana, se dan cuenta que al finalizar ya comenzamos a evaluar características o criterios diagnósticos de lo que corresponde a un trastorno de la personalidad antisocial. Y justamente en una parte de los comentarios hablaba de que anteriormente se le llamaba psicopatía y que ahora pues va a ser trastorno de la personalidad antisocial. Si me da tiempo, dentro de la misma charla de hoy, voy a hablarles un poquito de la diferencia de lo que algunas de las literaturas establecen entre antisocialidad y psicopatía. Vamos a ver qué estará pasando con Rosa. Ella tiene que salirse y volver a iniciar sesión, doctor. Y eso lo voy a colocar aquí. Gracias. Sí, Leslie, la escucho. ¿No? Ok, fue error probablemente. Muy bien. Ya le escucho, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Ok, perfecto, Rosa. Bien. Entonces, vamos a empezar a compartir la pantalla y vamos a ir hablando de lo que son las capacidades volitivas, que es donde empieza justamente el documento para hoy. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cuál es el objetivo general que la universidad establece para la clase del día de hoy? Es reconocer los disturbios volitivos, la afectividad y la incidencia de la criminalidad por personas con alteraciones mentales. Solo para hacer una aclaración, cuando ustedes dan en los informes periciales, para los que no se dedican al ámbito de la salud mental, cuando hablamos de volitivos significa la voluntad. Y vamos a ver dentro de la evaluación del día de hoy que para poder tener voluntad corresponde a la utilización de funciones mentales superiores, ¿sí? Veamos con Andrea, dice... Ah, muy bien, Andrea, claro que sí, ¿no? Yo justamente vengo de Costa Sur y es una lluvia intensa la que hay, entonces hay muchos cortes de luz, no hay problema. Gracias por informarme. Dentro de los objetivos específicos que maneja el documento es identificar los disturbios de la voluntad, ¿sí? Los volitivos, describir la afectividad y los factores que potencializan el factor criminógeno y conocer la incidencia criminal de personas con alteraciones mentales. Hoy vamos a ver prácticamente varios conceptos que muchas veces dentro del vocabulario diario se nos pueden confundir, pero que debemos de tener en claro al momento de describir en un informe pericial y que a la larga el quien lo está leyendo debe de poder comprender cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. En términos generales, cuando ustedes vean en un informe pericial, y así empieza el documento, a hacer la distinción entre lo que es un ánimo y lo que es un afecto, ¿sí? En pocas palabras, sin palabras fáciles de comprender, cuando ustedes le preguntan a alguien cuál es su sentir, estamos hablando de lo que es el estado del ánimo. El estado del ánimo es lo que el paciente nos refiere, ¿sí? Si el paciente a ustedes les indica que se siente feliz, el ánimo es feliz. En ese preciso momento, ya vamos a hablar más adelante de lo que se trata de un sentimiento que corresponde a algo más perdurable en el tiempo, a diferencia de lo que es la emoción, que es algo más breve.
Y cuando hablamos de afecto, es lo que ustedes como profesionales perciben en la persona. En términos generales, en una línea como tal, ¿sí? Para no hacernos muchas distinciones, porque afecto hay muchas literaturas que describen varios tipos, pero dibujemos una línea del tiempo en la cual nosotros describimos el afecto, el eutímico, ¿sí? Que es el que ustedes ven en mí hoy. El eutímico es lo cercano a la normalidad, ¿sí? Posteriormente vemos lo que es la hipotimia o el hipotímico, que es lo que usualmente pondríamos como ejemplo en aquellos pacientes que están cursando por un cuadro depresivo, ¿sí? Son personas que van a tener características como dos conceptos básicos, la anedonia y la abulia. La abulia significa etimológicamente sin voluntad, de ahí viene la capacidad volitiva, ¿sí? Y la anedonia significa la disminución del placer en mis actividades diarias. Y posteriormente está el tercer afecto, que es el lado opuesto a la hipotimia, que es el hipertímico. El hipertímico, una de sus características distintivas es la euforia, ¿sí? Son personas que van a tener una expresión facial sumamente o significativamente mayor, ¿sí? A lo que normalmente la mayoría tendría a expresar facialmente. Son personas que no solamente euforia se refiere a la descarga de energía con tendencia a la felicidad, sino que también van a tener una descarga a la tendencia a la irritabilidad, ¿sí? En ellos, la ira, el enojo, van a ser con mayor expresión facial, mayor expresión corporal que alguien que esté en una etapa de la hipotimia o alguien que esté en una etapa de la eutimia. Vamos a... Estoy aceptando a licenciada Claudia. Ok. Dentro de esos tres conceptos de hipotimia, hipertimia y eutimia, podemos establecer algunas literaturas, otros conceptos, y uno de ellos, que son un poquito más difíciles de identificar en los pacientes, es el afecto constricto, le llamamos, ¿sí? Constricto significa que la persona, ustedes pueden ver algunas expresiones faciales, y el ejemplo clásico que pone la literatura es cuando una persona quiere llorar, pero no se da el permiso de hacerlo. Y entonces lo que ustedes ven en el rostro de esa persona es probablemente los ojos vidriosos, ¿sí? O que de repente sale una o dos lágrimas, pero que la persona se está conteniendo de expresar su emoción. Y a eso le llamamos un afecto constricto, porque retiene la emoción. Posteriormente, ese es, por ponerles un ejemplo, el constricto podría ir en medio en nuestra línea del tiempo. Recuerden que la eutimia va a ser nuestro nivel medio, la normalidad, la hipotimia, la tendencia a la depresión, y la hipertimia, la tendencia a la euforia. El constricto ustedes pueden colocarlo en medio de ambas, en medio de entre la hipotimia y el eutímico, y en medio entre el eutímico y el hipertímico, ¿sí? Porque no solamente va a ser para aquel que quiere llorar, puede ser aquel constricto que aquel que tenga ganas de sonreír, pero no se permite sonreír porque probablemente no está en el mejor momento para poder hacerlo. Después tenemos lo que es el afecto aplanado, le llamamos. El afecto aplanado usualmente o característicamente lo vamos a ver más en personas con enfermedades del tipo de la psicosis, ¿sí? El ejemplo casi clásico del afecto aplanado es el esquizofrénico. Y no tanto porque la esquizofrenia provoque un aplanamiento afectivo, sino porque el uso de los medicamentos antipsicóticos que utilizamos en ellos suelen provocar un aplanamiento afectivo. Entonces es como verlos un lienzo en blanco, como una pared pintada en blanco, ¿sí? No tienen alguna expresión, ¿sí? Es como muertos en vida, por así decirlos, en una forma poco profesional de decirlo. Después existe un afecto que en algunas literaturas está escrito, no en todas, de hecho, probablemente en literatura muy antigua lo vamos a encontrar, y es el afecto embotado o el embotamiento afectivo, que en mi opinión personal es el más complicado de poder identificar en el rostro de una persona, porque suelen haber mínimas expresiones faciales. Ejemplo, puede haber algún tipo de movimiento del párpado, ¿sí? Algún movimiento de la comisura labial, pero van a ser mínimas, tienen que ser muy observadores para poder identificar en el paciente un embotamiento afectivo. E igualmente el embotamiento afectivo está dentro de la línea intermedia donde se encuentra el constricto. Si me lo ponen en gravedad,
podríamos decir que en gravedad estaría el aplanado, que es como que el peor de los casos, ¿sí? Posteriormente el embotado, perdón, y posteriormente el constricto. El constricto dentro de esos tres es el menos peor, por así decirlo. Entonces, a eso nos referimos con un afecto. Esa es la diferencia entre estado del ánimo y afectividad. Pero ahorita, como el documento diferencia entre lo que es una emoción, un sentimiento y una pasión, vamos a diferenciar cada uno de ellos porque es muy similar a la diferencia que hacemos entre ira, irritabilidad, agresividad, violencia, enojo. Parecieran palabras similares, pero cada una tiene un diferente significado. Entonces, la afectividad, ¿sí? Es el estado del ánimo, pero sostenido de sentimientos que prevalecen en una persona a lo largo del tiempo. La afectividad es, por así decirlo, el afecto del cual yo les estaba describiendo que predomina a lo largo de la mayor parte de los días y la mayor parte del día. Puro criterio diagnóstico del DSM-5 cuando dice presenta tal psicopatología la mayor parte del día, la mayor parte de los días. Usualmente el ser humano no podemos mantener una afectividad inalterable a lo largo del día, ¿sí? Usualmente se nos puede presentar a diferentes afectos a lo largo del día, pero la afectividad se refiere a aquel tono emocional que se mantiene, ¿sí? Muy parejo a lo largo de todo el tiempo. Es posible valorarlo cuando la persona expresa por sí misma su estado del ánimo, ¿sí? Pero aquí ustedes tienen que ver muy bien a la evaluación del examen mental, porque el paciente nos puede decir a nosotros, ¿cómo te sientes? Me siento feliz. Pero si ustedes ven en él un afecto con tendencia a la hipotimia, ya no hay coherencia ni congruencia en lo que el paciente nos está relatando. Entonces, ahí empieza ya nuestra curiosidad como peritos clínicos en poder decir qué le está haciendo decir al paciente o haciéndonos creer que se siente bien, pero lo que estoy viendo es lo contrario. Y entonces todo eso va descrito. Obviamente nosotros, más si es una primera consulta, no vamos a confrontar o no se recomienda confrontar al paciente y decirle, tú me estás diciendo que te sientes bien, pero yo veo en ti muchas lágrimas, ¿ya? Porque entonces eso, pues de alguna manera el paciente puede sentirse atacado, ¿sí? Dependiendo cuál sea la base de las características por las cuales consulta, y entonces no es lo más correcto, sino que esperamos a generar una buena alianza terapéutica para después irlo introduciendo dentro de las intervenciones que vayamos haciendo. Se debe valorar, lo que decía, la congruencia entre lo que se dice sentir y lo que se observa como una expresión activa. Disculpen, solo voy a autorizar a alguien que se está... Ok, perfecto. Ahí estamos. Ok, entonces, la afectividad se refiere a la esfera de los estados del ánimo, de los sentimientos, de la emotividad en todos sus matices, ¿sí? Es la capacidad de poder reaccionar, la capacidad de vibración, la modulación y la consonancia. Y les hago una pregunta a los colegas psicólogos que están presentes. ¿Por qué consideran que el documento, cuando habla de afectividad, dice que es la capacidad de reaccionar, la capacidad de vibración? ¿Cuál es la emoción básica del ser humano que nos hace reaccionar, que nos hace vibrar ante diferentes circunstancias? Es una pregunta voluntaria para quien quiera participar. ¿Qué nos mueve a todos? Doctor, disculpe, ¿puede repetir la pregunta? Disculpe. Ok, perfecto, Rosa. La pregunta es que como el documento dice que la afectividad es la capacidad de reaccionar, la capacidad de vibración, de modulación y consonancia. Si tenemos un afecto como tal, de lo que estamos describiendo actualmente, ¿qué nos hace expresarlo? ¿Qué nos hace reaccionar? ¿Qué nos hace vibrar el expresar esta emoción? Y la pregunta concreta es, ¿cuál es la emoción básica del ser humano que nos mueve a expresar este tipo de emociones? La impulsividad, quizás, doctor. Perdón, no le escuché bien. ¿La impulsividad escuché? Ok. No es la impulsividad. Por el momento no nos vamos a meter a la impulsividad porque la impulsividad viene parte de lo que es una pasión, ¿sí? ¿Algún otro colega de la salud mental o de los que no son de la salud mental
que me diga cuál es la emoción básica que tiene el ser humano por la cual nos movemos todos los días. Y que es de alguna manera una de los tantos reclamos que los pacientes llegan a nuestros consultorios y nos dicen, doctor, yo no quiero sentir ansiedad, ¿no? ¿Ya? La motivación, dice, la motivación es parte de la ansiedad. ¿Sí? ¿El temor, doctor? Exacto, es parte de la ansiedad, el temor, Lidia, gracias. La angustia, los miedos, ¿sí? Los prejuicios, lo que nuestra mente tiende a crear. Entonces, estoy casi seguro que muchos de los que están aquí presentes les han llegado pacientes y les dicen, ya no quiero sentir ansiedad, ¿sí? Y es bien complejo hacerle saber al paciente que no están frente a un psiquiatra o un psicólogo para no sentir ansiedad, ¿sí? Y se vuelve aún más complejo poderle dar una respuesta a ese paciente para que se vaya satisfecho con lo que está esperando de nosotros. Porque entonces prácticamente le estaríamos diciendo al paciente, yo uso una comparativa y le digo, ¿qué estás dispuesto a sacrificar si yo te ofrezco a quitar tu ansiedad? ¿Sí? Estaría hablando de que si yo te quito tu ansiedad, que es la emoción básica del ser humano, te estaría diciendo que tendrías que sacrificar a nunca volver a sentir felicidad. ¿Sí? Porque la ansiedad es la base de todas nuestras emociones. Entonces ya cuando el paciente comprende y dice, oh, ok, ¿verdad? Tiene un costo mayor quitar mi ansiedad, porque entonces ya no sentiría el resto de emociones. Entonces, una de las premisas es decir al paciente, aprende a vivir con tu ansiedad. Yo te la puedo disminuir, claro, y más si es desde el punto de vista farmacológico, cuando se vuelve una ansiedad egodistónica, ¿verdad? Que una ansiedad que me molesta, que me afecta, que me altera, que me causa disfuncionalidad a nivel social, a nivel laboral. Ya entramos en los cuadros de los trastornos. Pero no pretendo quitarle a la ansiedad al paciente porque es la capacidad de reaccionar que tenemos. Los fármacos de por sí están hechos como moduladores de diferentes neurotransmisores, no anuladores de neurotransmisores. ¿Sí? Esto no es como cuando a alguien le aparece una lesión nerviosa. Hoy en día los nuevos tratamientos dicen, bueno, si te está causando mucho dolor la lesión nerviosa, ¿ya? Y los medicamentos que usualmente usamos para el dolor no te funcionan, entonces te quemo el nervio y ya no sientes dolor. Nosotros no podemos decirle eso a nuestro paciente, vamos a quemar el sistema límbico para que no sientas emociones. Sería algo totalmente incoherente e incongruente poder ofrecer esto, ¿sí? Es válido si el equilibrio entre las estructuras del sistema nervioso central que se encargan del equilibrio entre el comportamiento o conducta y emociones y sentimientos se encuentra intacto, ¿sí? De lo contrario, veremos que muchos estados anímicos o afectivos estarán a flor de piel, sin que el necesario filtro cognitivo e intelectual interfiera. Recuerden que todo el estado emocional, ¿sí? Tenemos dos vías prácticamente por la cual nosotros podemos comportarnos inmadura o maduramente, ¿sí? ¿Qué pasa con las personas que manejan un estado neurótico alto? Partiendo de que todos somos neuróticos en mayor o menor medida. ¿Qué pasa con el que tiene un alto nivel de neuroticismo? Que usualmente las señales pasan del sistema límbico, justamente como decía Rosa, directamente a lo que es la impulsividad, ¿sí? A las estructuras de nuestro lóbulo temporal y de nuestro lóbulo frontal, ya a manifestar tal cual estoy sintiendo lo que estoy percibiendo, ¿sí? El menos neurótico es el sistema límbico, esos sistemas emocionales, esa amígdala, ¿sí? Que está generando diferentes sensaciones, tiene un componente intelectual, tiene un componente cognitivo, tiene un componente de razonamiento lógico para poder expresarlo, ¿ya? Y es por eso que, por ejemplo, cuando estamos en situaciones en las cuales no podemos expresar una emoción por X o Y razón, algunos podemos contenernos, algunos podemos regularnos, ¿ya? Pero supongamos un ejemplo. Ustedes saben qué tipo de enfermedad tenía, ¿no? ¿Qué tipo de enfermedad se describe en la película del Guasón? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes se fue a leer qué tipo de lesión había en él? ¿No? Ok.
Pues les comento, una la lesión que tenía el Guasón era una lesión neurológica, es un tipo de epilepsia en la cual no se puede regular el estado emocional, donde la amígdala estaba afectada y por eso es que su manifestación era risa, pero había una incongruencia en su estado del ánimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba dañado lo que era el lóbulo temporal, el lóbulo frontal principalmente, ¿sí? Había un impulso de expresar la emoción, aunque fuera incongruente con mi estado del ánimo, ¿ya? Entonces, por eso es que las emociones sí tienen un componente intelectual. No solamente siento porque sí, sino siento porque pienso, ¿ya? Vamos con la parte básica, la emoción, ¿sí? La emoción consiste en una respuesta afectiva intensa, pero rápida. Justamente el documento expresaba el ejemplo de cuando vemos a la persona que nos gusta, ¿ya? El documento ponía el ejemplo de que cuando ustedes sienten que se le mueven mariposas en el estómago, esa es la emoción, ¿sí? No es una emoción en la cual ustedes sienten que se le mueven mariposas todo el día, ¿sí? A tan intensidad como lo sienten cuando vemos cruzar, en mi caso, a la patoja que me gusta, ¿sí? Esa es una emoción de corta duración, pero de intensidad alta. Es lo mismo, es diferente al sentimiento que viene más adelante, que es de intensidad menos, pero de duración más prolongada. La emoción tiene un gran componente corporal. Pregúntense ustedes, ¿verdad? Los que ya están casados, cuando enamoraron a sus esposas, cuando estaban en ese proceso de enamoramiento, ¿sí? Algunos, no todos, de repente cuando tenían contacto con esa persona, comenzaban a sudarles las manos, estaba el sistema nervioso autónomo actuando, ¿sí? Comenzaba el corazón a latir rápido, se nos dificultaba tener un ordenamiento de nuestras ideas, ¿ya? Comenzábamos a hiperventilar, ¿sí? Y posiblemente cuando ya estábamos frente a esa persona que nos gusta, posiblemente no nos salía nada por la boca, ¿ya? Porque no lográbamos ordenar esa idea. Esa es la emoción, ¿sí? Es lo que se presenta en corta duración, de intensidad alta y posiblemente de forma abrupta, de forma brusca, ¿sí? O sea, de hasta cierto punto la emoción no tiene una regulación en su totalidad intelectual, aparece tal cual. Aparecen situaciones en las que, más que respuesta cognitiva, ¿sí? Porque no hay un componente intelectual, se requiere de estar rápidamente en condiciones de huida o lucha. Esas son las dos condiciones, o mejor dicho, las dos respuestas básicas que tenemos los seres humanos. Cuando ustedes los asaltan, ¿sí? Y no es que se los deseo, pero pues yo creo que una buena parte de los que estamos aquí hemos vivido un asalto, hay dos opciones, o me congelo o huyo, ¿sí? Hay quienes otros se tornan agresivos, pero eso ya es una evolución de. Pero las dos respuestas básicas que tiene el ser humano ante la ansiedad es o me congelo o huyo, ¿sí? Entonces, es parte de las emociones, de ahí nace la emoción de lo que es, como hablamos en la clase pasada, del pensamiento arcaico, del pensamiento primitivo que poseemos. Podemos identificar emociones primarias y emociones secundarias, ¿sí? A mí no mucho me gusta clasificar entre emociones primarias y emociones secundarias, lo hice porque así lo dice la literatura, pero eso es... Emoción es emoción y punto, ¿ya? Al igual que las emociones es emoción y punto, no hay emoción primaria y no hay emoción secundaria, pero la literatura que utiliza la universidad sí lo establece. La emoción primaria, ellos dicen que es el miedo y lo que es la ira, ¿ya? De ahí nace prácticamente el resto de la gama de emociones que... Perdón, solo voy a aceptar a alguien que me está... Ok, ahí está, ya lo acepté. Muy bien. Y las emociones secundarias, ¿sí? Que ellos describen como
en menor intensidad. Si se dan cuenta, las emociones ellos las clasifican en o más intenso o menos intenso. Las más intensas ellos dicen que es el miedo o la ira, ¿sí? Y las emociones menos intensas les llaman las emociones secundarias, que es la tristeza, la alegría y la angustia. Hay un poquito de falta de coordinación, por así decirlo, porque emoción primaria ponen al miedo, ¿ya? Y ponen a la ira. Pero la emoción secundaria ponen a la angustia y ponen a la tristeza. Y recuerden que las emociones sí tienen un componente intelectual, sí tienen un componente cognitivo, no tan maduramente como en un sentimiento o en una pasión, pero sí la hay, ¿ya? Y el miedo y la angustia tienen un componente cognitivo, porque pues nuestra imaginación, nuestra memoria nos hace ver ciertas cosas que posiblemente no están presentes a nosotros. Las emociones en general, que así yo les invito a tratarlo, se manifiestan en situaciones implosivas que son inesperadas, ¿ya? Y de extrema amenaza para la integridad propia. ¿Dónde puede surgir otra emoción en la cual ustedes pueden darse cuenta? Es cuando ustedes acuden al trabajo y lastimosamente les dan una mala noticia, ¿ya? Es como una sensación donde su sistema nervioso periférico, ¿sí? El sistema nervioso autónomo les comienza a recurrir un frío que baja de la cabeza hacia los pies o viceversa, ¿ya? Un estado de congelamiento. O cuando lastimosamente los que hemos vivido, los que estamos aquí presentes, nos han dicho que un ser querido ha fallecido, ¿sí? Yo, por lo menos en mi experiencia personal, es este frío que comienzo a sentir en todo el cuerpo, ¿ya? Y mi mente se queda en blanco. Esa es la emoción, una emoción de ataque, ¿sí? Una emoción donde, en el término de no la vi venir, prácticamente, ¿ya? Después hablamos de lo que son los sentimientos, que aquí ya llevan un componente intelectual, un componente cognitivo maduro, ¿ya? Donde ya lo utilizamos, donde ya hay un razonamiento, donde ya la amígdala se conecta con señales eléctricas a los distintos lóbulos de nuestro cerebro para poder manifestarse de una forma regulada. ¿Ya? Esa es otra de las características que diferencian la emoción del sentimiento. La emoción no se regula, el sentimiento se regula. Entonces, son respuestas emocionales más estables, ¿sí? Pueden durar toda la vida. Son mucho menos intensas que las emociones y están vinculadas a necesidades y motivaciones aprendidas socialmente. El ejemplo que coloca el documento es como cuando vemos a nuestra mamá, para los que tenemos el privilegio de tenerla con vida. En mi caso, amo a mi mamá, ¿sí? Pero cada vez que la veo no se manifiesta como una emoción, ¿sí? No se manifiesta de forma brusca, de forma intensa, de forma no regulada. Ya no me causa esa sensación de congelamiento, sino más bien la veo y me causa un sentimiento de amor, ¿sí? Pero es un sentimiento regulado, ¿ya? En una línea del tiempo más conservadora, no el pico que corresponde a la emoción. Los sentimientos no inhiben la actividad cognitiva, más bien invitan a la actividad cognitiva a participar en la regulación de mis sentimientos, porque nos permite razonar más y mejor lo que experimentamos, ya que a veces el propio sujeto no tiene una clara conciencia de la influencia en sí mismo. Sentimientos un tanto más complejos o superiores, podemos citar sentimientos de éxito o fracaso, ¿sí? Que ya son sentimientos complejos, compuestos, de orgullo o de pena, de culpa o remordimiento, y las formas más sublimadas de amor u odio. Y posteriormente pasamos a lo que son las pasiones, ¿sí? Esto de las pasiones es bastante interesante y también bastante cuestionable, ¿ya? Porque de repente aquí más de alguno va a tener alguna pasión, ¿sí? En mi caso personal, mi pasión son los vehículos, ¿ya? Y pareciera que el documento me hace sentirme como alguien que ya comienzo a entrar en la raya de la psicopatología, ¿sí? Pero no es así, ¿verdad? O sea, no es tan blanco o negro el asunto. Obviamente el documento indaga la pasión desde el punto de vista para guiarnos a la conducta delictiva, a la conducta criminal, pero no van a creer que es directamente soy pasional en algo, entonces ya estoy rayando la parte de la psicopatología. No es así. Entonces, son casi tan intensos como las emociones y tan duraderas como los sentimientos, ¿sí? Es decir,
Imagínense lo que es una emoción en alta intensidad y que comparte del sentimiento en que dura mucho tiempo, ¿sí? Ejemplo, otra vez personal, si yo veo pasar los carros que a mí me encantan o manejo el carro que a mí me encanta, a mí me va a generar una pasión, una emoción alta, ¿sí? Donde probablemente mi sistema nervioso autónomo endocrino va a comenzar a participar y va a perdurar mientras tengas experiencia. Esa es una pasión. Pero el documento lo refiere a la pasión en personas usualmente que son asesinos seriales, ¿verdad? Un poquito combinado con el sadismo para poder provocar daño a otras personas. El ejemplo clásico que pone el documento es el fanatismo, ¿sí? Por un equipo de fútbol o la persona que se apasiona y que puede llegar a matar. ¿Qué pasa con el fanatismo? El fanatismo no es malo, ¿sí? El asunto es que es malo cuando se combina, ¿ya? Con el sadismo, cuando se hace daño. Por eso es de que en los estadios de fútbol, que usualmente es donde ustedes ven una buena parte de los accidentes, es de que hay personas muy apasionadas por su equipo de fútbol, eso no está mal, ¿sí? El asunto es cuando ya se comienzan a pelear con otros del equipo contrario, eso ya rayó la parte de la psicopatología, porque entonces lo que están aboliendo es el estado cognitivo. Yo puedo ir a un estadio, ser fanático, por ejemplo, de los Panza Verde, ¿sí? En Antigua Guatemala, pero si veo que el resto están agrediéndome porque soy Panza Verde, ¿sí? Tengo que aplicar el estado cognitivo de uso de raciocinio y decir, me retiro. Pero el fanatismo orientado hacia el sadismo es, le voy a hacer daño, porque está en contra de mi equipo y me está provocando, ¿ya? Entonces hay que tener cierta cautela. Cuando se encausan en temas socialmente aceptables, puede dar sentido positivo. Como yo le decía, hay pasiones positivas y pasiones negativas y resultados relevantes a la vida. En la vertiente opuesta son desastrosos y con frecuencia inducen al delito. Se relacionan directamente con los disturbios de la voluntad o la capacidad volitiva de un sujeto. La voluntad es una facultad psíquica que representa la fuerza de una persona para dirigir y mantener la orientación de la acción hacia el cumplimiento de distintos objetivos. Y justamente aquí una de las compañeras, como decía Mercy, decía la motivación. La motivación es parte de la voluntad. El entusiasmo es parte de la voluntad. La iniciativa es parte de la voluntad. La ansiedad es parte de la voluntad. ¿Sí? Todos estos componentes son parte de la voluntad. Por eso es que los informes periciales, cuando ustedes vean las conclusiones, pueden haber 3 opciones de respuesta. La persona sí se encuentra en sus capacidades volitivas, la persona sí se encuentra en sus facultades mentales, la persona sí se encuentra en sus potestades mentales. Son sinónimos que podemos utilizar y que van dirigidos hacia la misma evaluación de funciones mentales superiores. La ausencia de voluntad se relaciona con la falta de motivación por la dificultad para discriminar entre objetivos que son accesibles y razonables, que estén de acuerdo a las propias posibilidades, y el hábito frecuente de aferrarse a fantasías que son inalcanzables. Aquí viene lo que es la frustración, ¿sí? Si yo les pregunto, vamos a ver. ¿No? Ok. Si yo les pregunto, ¿quién no ha sentido frustración? ¿Verdad? Pues nadie va a levantar la mano, porque todos hemos sentido frustración en alguna parte de nuestra vida, algunos más, algunos menos, ¿sí? Pero alguien que me diga, yo nunca he sentido frustración, ¿verdad? Sería cuestionable, ¿ya? Porque entonces posiblemente no tiene claro el concepto de lo que es la frustración. La frustración es aquel sentimiento, ¿sí? No es una emoción, es un sentimiento que cuando algo no sale como nosotros lo habíamos previsto, ¿sí? Comenzamos a sentir diferentes emociones, disgusto, ¿ya? Otros más pueden sentir tristeza, otros más pueden sentir ira, ¿ya? Pero ¿qué pasa en las personas con trastorno de la personalidad antisocial? Que esa frustración se convierte en emoción. Entonces, me frustro, mato. Me frustro, me mato, ¿ya? ¿Por qué? Porque va combinado el concepto de lo que es el sadismo, que vamos a hablar un poquito ahorita más adelante en lo que es la presentación. Los soñadores ensimismados, las personas inmaduras,
las personas con poco conocimiento de la realidad pueden sentirse atraídos hacia situaciones que son irrealmente alcanzables, de manera que al confrontarse con la realidad y que ésta no favorezca esta circunstancia, suelen tornarse inseguros, pesimistas, así como desarrollar una baja autoestima que los coloca en riesgo de realizar actos que atentan con los demás y con ellos mismos. Recuerden que cuando estén tratando con un trastorno de la personalidad antisocial, si bien es cierto, hay un alto grado de suicidabilidad, también hay un alto grado de homicidio. Y es por eso que viene la oración de que todo suicida es potencialmente homicida y todo homicida es potencialmente suicida, porque ¿de dónde nace la idea suicida y la idea homicida? Nace de una idea de muerte, ¿sí? Que obviamente, de acuerdo a la capacidad volitiva de esa persona, se va a orientar hacia hacer daño a alguien más o hacia hacerme daño a mí. Al final estoy aplicando voluntad, mala voluntad, pero lo estoy aplicando. ¿Sí? Esa persona no se quitaría la vida si no tiene voluntad. ¿Ya? Es por eso que cuando algunas personas se quitan la vida, yo he escuchado algunos comentarios que no vienen al caso, pero ejemplos de casos son que agallas, ¿verdad? Para hacerlo, ¿sí? Otro de los comentarios que yo he escuchado, ¿verdad? Es que cobarde para hacerlo, ¿ya? O sea, obviamente estos comentarios que he escuchado no vienen de personas que se dedican a la salud mental, pero va más allá de, ¿sí? Alguien que comete un suicidio y alguien que comete un homicidio. Incidencia en la criminalidad por personas con afecciones mentales. Y aquí viene algo bien importante. Yo creo que eso decía en una de las primeras 2 sesiones que tuvimos. Pareciera ser que los enfermos mentales tienen un índice de criminalidad más alto que el resto de la población, ¿ya? Ese es el estigma que existe, es parte del estigma de la salud mental, ¿ya? Es parte de decir, ahí viene loquito, me va a hacer daño, ¿ya? Pero no es así, ¿ya? Si se van a dar cuenta a las estadísticas que ustedes puedan dirigirse a buscar, el índice de criminalidad en personas con una psicopatología es menor, a excepción de aquellos que tengan un trastorno de la personalidad antisocial, una psicopatía o algún otro trastorno de la personalidad que sí comprometa, ¿ya?, la capacidad volitiva de esa persona. Pero de lo contrario, si los pongo ejemplo de bipolares, esquizofrénicos, depresivos, ansiosos, estrés postraumático, su índice es menor al resto de la población. Es por eso que se cree que en los centros de privación de libertad la mayoría van a tener sociopatía, ¿verdad? Esa es una creencia errónea y es una creencia a la cual yo me sometí cuando empecé a trabajar con los centros de privación de libertad, porque en mis informes yo decía, el paciente cuenta con un trastorno de la personalidad antisocial, o cuando era un menor de edad, ¿sí?, decía, tiene un trastorno disocial. Y un comentario que recibí de una de las jueces en algún momento fue, dígame algo nuevo, todos tienen lo mismo, ¿ya? Entonces, obviamente, para evitar una confrontación, ¿ya?, en una explicación en la cual los dos teníamos diferentes áreas de expertise, pero no es así. No todos los privados de libertad tienen trastorno de la personalidad antisocial. Esa es la creencia que nos hacen creer, ¿sí? Porque quieren decir que antisocial es porque no se lleva con la sociedad. No, no está dentro del criterio diagnóstico antisocial aislado, ¿sí? Antisocial se lleva mal con todas las personas. No está dentro de los criterios diagnósticos. Son diferentes, ¿ya? Y eso los vamos a ver ahorita. Se los voy a leer del DSM-5 específicamente para que ustedes, los que no se dedican a la salud mental, tengan un conocimiento de cuáles son los criterios que aplicamos para poder definir a alguien que tiene un trastorno de la personalidad antisocial, ¿ya? Y no todos tienen trastorno, algunos tienen rasgos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Esta es una pregunta concreta para alguien voluntariamente que quiera participar. ¿Cuál es la diferencia entre un trastorno de la personalidad y un rasgo de la personalidad? Doctor, creo que para un trastorno tiene que cumplir los criterios que según el DSM-4 o 5, ¿verdad? Tiene que cumplir. Y rasgos son que no cumple todos los criterios, sino ciertos criterios, ¿verdad? Por eso se les llama rasgos. Definitivamente esa es una de las diferencias, pero ¿cuál es la diferencia más importante para poder decir, este tiene un trastorno, este tiene un rasgo? Ejemplo, usualmente los médicos
tenemos características obsesivas, ¿sí? Una buena parte de los médicos. ¿Qué hace que algunos médicos sí tengan que tomar antidepresivos para mejorar su obsesividad y qué hace que otros no necesiten antidepresivos, ¿ya? Y solamente reciban psicoterapia, por ponerse un ejemplo, cognitivo-conductual? ¿Cuál es esa diferencia primordial donde a mí me hace cruzaste la raya de la normalidad? Cristian. Buenas tardes, doctor. Podría ser cuando ya la persona tiene dificultades en sus áreas de desenvolvimiento, ya no se desempeña bien en su trabajo, ya está afectando a la familia, ¿verdad? O ya no funciona en el ámbito familiar o en su entorno social. Entonces ya está generando un malestar que es significativo para él y para su entorno. Entonces necesita ya se va volviendo esto un trastorno como tal, ya no son rasgos, sino que ya estas características ya le afectan en su funcionamiento psicológico. Gracias, Cristian. Excelente. Esa es la principal característica para definir entre trastorno y rasgo. El rasgo no me va a causar disfuncionalidad. El trastorno sí me va a generar disfuncionalidad. Y el otro concepto que podemos manejar es que el rasgo es egosintónico, es decir, me siento cómodo con esa característica. Hay algunos obsesivos que ciertas obsesiones nos funcionan para ser más productivos, ¿ya? En cambio, el trastorno es egodistónico, son los que llegan a la clínica y nos dicen, doctor, yo tengo que revisar que la puerta esté cerrada más de 5 veces en ese preciso momento para sentirme bien y aún así me voy con el pensamiento intrusivo de que posiblemente la dejé mal cerrada. Eso ya es un trastorno, ¿ya? Para los colegas que no se dedican al área de la salud mental, cuando hablamos de conceptos de egosintonía y egodistonía, es que la egosintonía yo me siento cómodo con esa característica y la egodistonía es cuando yo me siento incómodo con esa característica, cuando ya lo veo como no un atributo, ¿sí? Sino como un defecto. Esa es la diferencia entre ambos conceptos. Se sabe que la mayor parte de crímenes son cometidos por personas que no padecen de alguna psicopatología, ¿sí? Y que a lo sumo tienen algún trastorno de la personalidad, de los cuales puede ser el trastorno antisocial de la personalidad. El término personalidad psicopática, equivalente al término locura moral, usado casi un siglo antes por Pritchard, entró al lenguaje psiquiátrico y criminológico y más tarde ha sido sustituido por el de personalidad sociopática. Y por eso aquí sí me gustó esto y me agradó lo que dice el documento. Más tarde ha sido, tal vez desventajosamente, ¿sí? Porque hoy en día ya combinan lo que es la antisocialidad con la psicopatía como en dos términos iguales. En mi opinión no son iguales, ¿sí? Tienen diferentes componentes, tienen diferentes características, se comportan de manera diferente, ¿ya? Pero lastimosamente, como cada vez se van a ir unificando los conceptos para que sean menor la cantidad de diagnósticos y que cada diagnóstico englobe más, es como lo que está pasando con los trastornos del espectro autista, ¿ya? O del espectro bipolar. Antes hablamos de bipolares 1, 2, 3, y si leíamos al autor Kiskal, ¿sí? Hablaba de bipolaridades 4, 5, 6. ¿Sí? Hoy en día no, ¿verdad? Hoy día yo he recibido pacientes que me dicen, doctor, es que me dijeron que soy bipolar, ¿verdad? Que soy del espectro bipolar, ¿ya? Ok, pero dentro del espectro bipolar tenemos ciclotimia, tenemos cicladores rápidos, tenemos cicladores ultra rápidos, tenemos bipolares tipo 1, bipolares tipo 2, ¿ya? Tenemos mixtos. ¿Y por qué funciona la distinción en nuestro caso? Porque de acuerdo al tipo de bipolaridad se elige el fármaco, el que tiene más evidencia científica en tratarla, ¿sí? Los fármacos que sirven para un ciclotímico no funcionan bien para un bipolar puro, por ponerles un ejemplo, ¿ya? O con los autistas, ¿verdad? Antes, de alguna manera clasificaban al autismo, hoy ya no, ¿verdad? Hoy es del espectro autista, dicen, es una gran rama del espectro autismo, los que están aplicando, ¿verdad? Para términos de plan educacional está bien, para no complicarle al paciente el diagnóstico, pero para usos personales a nivel profesional, pues sí, ¿verdad? Hay que saber distinguir entre uno y otro, porque de acuerdo a eso vamos a saber el pronóstico. El pronóstico de un bipolar tipo 1 no es el mismo que el del bipolar tipo 2, por ponerse un ejemplo, ¿ya? Entonces,
Para quienes no tienen ningún trastorno de la personalidad, los rasgos de la personalidad son patrones de pensamiento, reacción y comportamientos que permanecen relativamente constantes y estables a lo largo del tiempo. Las personas que tienen un trastorno de la personalidad exhiben comportamientos de pensamiento y de reacción más rígidos y señales de inadaptación que suelen perturbar la vida personal, profesional y social. El criterio esencial con el que debemos contar es con el de que ni todos los delincuentes tienen un trastorno de la personalidad antisocial, ni tampoco basta establecer el diagnóstico para afirmar que una persona es criminal, ¿sí? Esta es una alimentación de doble línea. No todo criminal tiene un trastorno de la personalidad antisocial y no todo trastorno de la personalidad antisocial o rasgos de la personalidad antisocial va a terminar siendo un criminal, ¿sí? Dejemos ya esa estigmatización, esa etiqueta de creer que el antisocial es sinónimo de criminal o de pandillero o de marero, ¿ya? Entonces, hay que ser bien discretos al momento de poder dar un diagnóstico de estos, y no solo porque cometí un delito, ya lo voy a clasificar como un trastorno de la personalidad antisocial. La afectación psicológica, ¿sí?, no les limita la abolición ni capacidad de discernimiento. Para aquellos que sí se les diagnostica un trastorno de la personalidad antisocial, no quiere decir de que no estén en sus facultades mentales. Lo que sucede es que sus facultades mentales están orientadas de acuerdo a sus experiencias vividas, de acuerdo a su percepción, de acuerdo a sus prejuicios, ¿ya? Y es por eso que cada uno de los que estamos aquí presentes sí estamos en nuestras facultades mentales, pero actuamos y nos comportamos de diferente manera. Estas personas tienen claro el daño que causarán a los demás y la ilicitud de sus actos, al igual que la captación perfecta que tienen de realidad externa y propia. Sin embargo, optan por el comportamiento que a ellos les conviene para su satisfacción. En estudios norteamericanos, el 80% de los sujetos con la diagnóstico de antisocial reingresan a la prisión en los 6 años posteriores a ser puestos en libertad, ¿sí? La mayoría antes de los 3 años, y de los que no presentan antisocialidad reingresan el 20%. En mujeres delincuentes, 15% con valores elevados en la escala de psicopatía, el 60% reincide en menos de un año versus el 20% que en las que no son psicopatía. En mi experiencia, yo he tenido la capacidad de conocer 2 privadas de libertad menores de edad, o sea, una menor de edad y una de 18 años, con psicopatía per se, ¿ya? Y es bastante interesante la conversación con este tipo de personas porque tienen un coeficiente intelectual más alto de la normalidad, ¿sí? Y son personas que ustedes ni se imaginarían que tienen una psicopatía, ¿ya? Recuerden que parte de la característica del antisocial es el encanto, ¿sí? No digamos el psicópata. El psicópata va a ser aún más encantador, ¿ya? Entonces hay que tener precauciones. Se ha detectado una reincidencia tan alta de hasta 7 en 1 en proporción entre psicópatas y no psicópatas a los 50 días de haber sido puestas en libertad. Hay una alta comorbilidad entre el trastorno antisocial de la personalidad y asesinos en serie, considerándose una combinación letal la mezcla del trastorno de personalidad antisocial con el sadismo, ¿sí? Aquí es donde entra la clasificación de los asesinos en serie, un trastorno de la personalidad antisocial combinado con el sadismo, combinado con una pasión, ¿sí? ¿La pasión de qué? De causar daño. Yo les comentaba a ustedes que cuando entrevistamos a estas personas que cometen homicidios y están privados de libertad, su mayor anhelo es salir para volver a cometer homicidio. Y cuando ustedes les preguntan del por qué disfrutan, ¿ya? Cometer homicidios, algunas de las respuestas que van a obtener es de que les genera placer tener sangre en sus manos. Otras respuestas es les genera placer escuchar lamentos, ¿ya? Son algunas de las respuestas que le van a dar a estas personas. A eso le llamamos sadismo, ¿sí? El sadismo no es más que disfrutar del dolor ajeno, ¿ya? Y entonces por eso es de que el trastorno de la personalidad antisocial sí está en sus facultades mentales. No es que estén comprometidas. Yo no puedo decir que la persona con antisocialidad no se encuentra en sus facultades mentales. Sí lo está. No es una excusa para no poder ser juzgado. Pueden ser juzgados, ¿sí? Factores que potencializan el factor criminógeno. Bernard Gluck, quien examinó una población numerosa de prisioneros en Sing Sing, Nueva York,
encontró que el 58% de ellos sufría alguna forma de desorden mental. Alguna forma, dice, de desorden mental. Y si ustedes van a leer este estudio ya más específicamente, no habla específicamente de que el 58% tenía TAP, ¿sí? Sino que dentro del 58% habían personas con antisocialidad, claro, pero habían personas con depresiones, habían personas con ansiedades, habían personas con estrés postraumático, habían personas con ansiedades generalizadas, habían personas con déficit de atención e hiperactividad. El déficit de atención e hiperactividad hay que ponerle mucho ojo, es un diagnóstico desapercibido en personas criminales, ¿sí? Recuerden que el trastorno el trastorno de TDAH, ¿ya? Una de sus características es impulsividad e irritabilidad. Y si esos dos comportamientos no son bien dirigidas, ¿a qué se van a dirigir? Hacia cometer el mal, ¿sí? Por eso es que desde niños hay que saberlos identificar. Lastimosamente no hay información amplia, accesible a los padres de familia para poder identificar si sus hijos tienen TDAH, ¿ya? Entonces, la mayoría de los TDAH resuelven con el tiempo, resuelven con la edad, pero los que no resuelven terminan desarrollando, algunos de ellos, no todos, un trastorno antisocial de la personalidad. Y algunos otros terminan desarrollando un comportamiento criminal por no saber dirigir adecuadamente esa energía, ¿ya? De la cual están sintiendo. En 1972, Carl Manninger, apoyándose en el punto de vista de que los criminales sufren con frecuencia un desorden psicopatológico, recomendó a la Barra Americana de Abogados que cada tribunal tenga acceso a un psiquiatra y que en cada institución correccional se haga en cada caso un reporte psiquiátrico antes de conceder la libertad preparatoria o de la transferencia entre instituciones. Qué bonito sería que fuera aplicado aquí en Guatemala esto, ¿no? ¿Sí? Yo entiendo que por lo menos en el ámbito en el que yo me desarrollo, que son menores de edad, ¿sí? Entiendo que, pues, por lo menos hay un psiquiatra para todos los centros de privación de libertad y entiendo que cada juzgado tiene un psicólogo, parte de su equipo técnico. En adultos no sé cómo está, pero no creo que tengan un psiquiatra, ¿sí? Además, que en el ámbito de menores de edad, la mayoría de los adolescentes se van en libertad y no se requiere una evaluación psiquiátrica. El psiquiatra interviene en los casos en que se observa un comportamiento, ¿ya? Psicopatológico. ¿Quién observa? Puede ser el trabajador social, puede ser el psicólogo, puede ser el pedagogo, ¿sí? Puede ser el juez, puede ser el equipo técnico del juez, quien diga que sea una evaluación psiquiátrica, pero no está establecido que todos sean evaluados por un psiquiatra. Sería magnífico que todos fueran evaluados por un psiquiatra, pero también hay que entender, ¿sí? Que esa es una de las tantas deficiencias que tiene el sistema judicial, ¿ya? Aproximadamente en 30% de los homicidas existen datos psicopatológicos evidentes, clasificables como trastornos mentales. La esquizofrenia tiene entre ellos la representación más numerosa. Un homicidio brusco, impulsivo, aparentemente sin motivo, tal vez la respuesta al mandato de una voz alucinante es característico. Aquí yo me quedé un poquito, ¿cómo les explico? Un poquito con incertidumbre, ¿sí? Porque hasta donde llega mi conocimiento, el esquizofrénico tiene una tasa más alta de suicidio que de homicidio, ¿sí? ¿Por qué? Porque las voces le indican que se haga daño a sí mismo, no que le haga daño a las demás personas, ¿ya? Pero el documento dice una alta tasa de homicidio, pero como les explico, en mi experiencia y en la literatura que yo he leído, a la cual he recurrido, tiene una más alta tasa de suicidio, ¿ya? Porque las voces usualmente, en la cultura en la que estamos, usualmente o van a la temática espiritual, ¿sí? Al tema de me habla Dios y Dios me dice esto, o se me presenta Dios y me dice hacer esto, ¿ya? O se van a la temática de la muerte como tal, ¿ya? Pero alta tasa de homicidio, vamos a ver, estamos hablando, voy a hacer un cálculo, son de los más o menos, pongamos, de los más de 1000,
adolescentes que fueron multiplicados por 10, que yo evalué en privados de libertad, uno se le diagnosticó una esquizofrenia, ¿ya? Y una esquizofrenia simple, no una esquizofrenia paranoide, ¿verdad? Que es la que uno podría esperar de alguien que pueda cometer un delito homicida, ¿sí? En otros homicidios, la depresión puede ser un factor importante. Por ejemplo, quienes matan a uno o más miembros de la familia y a continuación se suicidan. Son generalmente enfermos melancólicos. Aquí le voy a parar un poquito. Voy a tomar asistencia, así aclaro un poco la garganta, ¿sí? Estará Maynor Quiñones. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Solo es asistencia, Maynor, ¿no? Ok. Estará Cristian de Jesús Aguilar. Presente. Audón. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Iris Barrientos. Presente, doctor. Buena tarde. Buenas tardes. Lidia Barrios. Presente, doctor. Mercy Cifuentes. Presente. Leslie Maribel. Presente. Javier González. Presente, doctor. Aníbal López. Presente, doctor. Erly López. Rosa Matías. Mucho gusto, doctor. Gracias, igualmente. Mayra Pérez. Presente. Cecilia Pop. Ok. Graciela Raimundo. Presente, doctor. Fernanda Reina. Presente. Mildred Ruiz. Presente, doctor. Víctor Mejía. Presente, doctor. Glenda Tobar. Presente, doctor. Dulce Llanes. Presente, doctor. Muy bien, ahí estamos a la última plataforma. María André Calderón. Andrea, Buenas tardes, doctor. Presente. buenas tardes. Andrea del Rocío. Muy buena tarde, doctor. Presente. Buenas tardes. Kendra Mendoza. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Luisa Navas. Perdone, doctora, ella es la que le mencioné yo que no tenía energía eléctrica. ¿Dónde se encuentra? Gracias. Margarita Bejarano. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Karina Pérez. Presente, doctor. Muy bien. Claudia Salazar. ¿No? Ok. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas Disculpen. Disculpe, es que me costó un poquito poner el audio. Bueno, está bien, no hay pena. Bueno, entonces vamos a continuar. Doctor, buenas tardes. Perdone, pasó mi nombre, pero no podía activar el micrófono. Soy Erly López. Ahorita voy a ver en qué plataforma está Erly, fíjese porque... Permítame. Supongo que debe estar en la segunda, que es donde está la mayoría. Vamos a ver.
En 3570 sección A, estoy creo. Ya la encontré, aquí ya le puse asistencia, ¿vio? Gracias, muy amable. Muy bien. Bien. Entonces, ahí les puse yo una figura, ¿verdad? Que enhorabuena fácilmente la encontré en la sección de imágenes de Google, pero que representa muy bien cuál es el lóbulo donde se han detectado la mayor parte de las lesiones, ¿sí? De una persona que tiene una psicopatología con tendencia delictiva. Las investigaciones en el campo de la neuropatología y de la neurofisiología aportan datos en cuanto a que el sustrato neurofisiológico de las perturbaciones de un comportamiento biológico radica en las formaciones cerebrales del lóbulo frontal, ¿sí? Que es el que está pintado de color verde, y sus conexiones, incluyendo lo que es el hipocampo, ¿sí? La amígdala, el hipotálamo y la formación reticular, que son estructuras que todos poseemos a nivel cerebral, al menos que tengamos algún tumor o alguna otra patología en la cual no haya habido alguna resección parcial. Si bien los estudios de cerebro de criminales agresivos muestran ocasionalmente cambios en lo que es el sistema límbico, ¿sí? Esos cambios son discretos y están ausentes en muchos casos y podría tratarse solamente de artefactos. ¿Por qué el lóbulo frontal? El lóbulo frontal es el que está implicado principalmente, como decía Rosa, en lo que son los comportamientos impulsivos, ¿sí? Dentro del lóbulo frontal y la corteza prefrontal, que es la que nos protege, ¿sí? A nuestro cerebro de lo que es el cráneo, en medio, imagínense que está la corteza prefrontal. Y ambas hacen una fusión para poder manejar nuestras funciones mentales superiores, ¿sí? En el lóbulo frontal es donde se toma la mayor parte de las decisiones importantes que nosotros hacemos día a día, es donde utilizamos el razonamiento lógico, es donde se centra la atención, la concentración, ¿ya? Y todo lo que corresponde al acto volitivo, a la voluntad del ser humano para cometer o no cometer un acto delictivo. Asimismo, está la relación entre hormonas sexuales masculinas y una conducta violenta, de manera que mientras que los niveles elevados de testosterona se relacionarían con una conducta más violenta, los progestágenos y estrógenos contribuirían de manera inversa a la violencia. Sin embargo, y esto es bien cierto, estudios en individuos que han cometido actos violentos no son convincentes del todo, porque es imposible separar cambios hormonales discretos de una variedad de factores psicológicos ambientales. Una ocasión me ha pasado a mí, y esto fue en lo particular, que de repente, ¿sí? Alguien consultó porque manejaba mucha ira, mucha irritabilidad, mucha violencia. No, perdón, fue al contrario, que la persona consultó porque era muy pasivo, era muy discreto, muy tranquilo, y él quería ser así como muy agresivo, pasivo, quería ser así como muy activo, muy despierto, ¿sí? Entre comillas, mucha virilidad, etcétera, etcétera. Consultó con su médico de cabecera, le dijo, hazte una prueba de testosterona. Resulta que la testosterona le salió baja y lo que hicieron fue colocarle inyecciones de testosterona porque le hicieron creer que entre más testosterona más iba a presentar ese comportamiento. No es así. Si las cosas fueran así de fácil, entonces cualquiera podría ir a la farmacia y pedir un antidepresivo como pedir un acetaminofén y curarse de una depresión, ¿ya? O cualquiera podría, hablando desde el punto de vista de la psicoterapia, cualquiera podría dar consejos, ¿ya? Cualquiera podría orientar a una persona sin haber estudiado para ser psicoterapeuta. Las cosas no son tan unilaterales ni tan unicausales, ¿ya? El comportamiento violento es multifactorial, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que comprender, que como seres humanos somos holísticos. Las investigaciones de las bases genéticas de la criminalidad, estos se han indicado que de repente las personas que tienen un cromosoma Y extra, ¿sí? Y no sé si ustedes han escuchado los términos de super hembra y super macho. ¿Alguno lo ha escuchado? Sí, doctor, lo vimos en otro curso Ok. de psicología.
Ok, Cristian, ¿y qué recuerda usted de quién es el superhombre y el supermacho y la superhembra? Ese es un estudio que se hizo en un centro penitenciario, creo yo, en Estados Unidos, y entonces él tenía un cromosoma, digamos, como el hombre tiene XY, ¿verdad? Entonces tenía un cromosoma más, un Y más, y a este le llamaban, por eso el superhombre, porque tenía como un cromosoma adicional, y esto dedujeron ellos que a eso se debían las conductas antisociales y por eso, porque había una alteración también de la testosterona, creo, y entonces eso los hacía agresivos o impulsivos. Ok, gracias. ¿Y cómo esperarían ver a una superhembra? ¿Cuál sería el comportamiento de una superhembra? Tal vez podría ser como lo opuesto, que fuera como pasiva, tal vez. De eso sí no estoy muy segura. Exactamente, ¿verdad? O sea, utilizando la lógica, Cristian llegó a una buena conclusión y justamente la superhembra es eso, ¿verdad? La superhembra es lo contrario a lo que se esperaría de un supermacho. La superhembra va a ser una persona, una mujer más bien dicho, sumisa, ¿ya? Fácilmente manipulable, con dificultad para tomar decisiones, distraída, tímida, ¿ya? Con un comportamiento inhibido. Es totalmente lo contrario, pero por las conexiones cromosomales que pueden existir en este tipo de alteraciones. Ahí finalizo la clase que corresponde al documento. Preguntas o dudas antes de pasar a darles un poquito la aclaración de lo que corresponde a la literatura de diferencia entre la antisocialidad y la psicopatía. Rosa, la escucho. Doctor, cuando usted habló no recuerdo si es en los sentimientos, si usted hablaba de lo que se provoca, o sea, lo que provoca la ansiedad, creo que es ahí, doctor. Entonces, mi pregunta hacia usted, doctor, es cuando hay un nivel alto de ansiedad, por ejemplo, en este caso puede ocasionarse ese alto nivel de ansiedad. Estaba leyendo ahí en su diapositiva, ¿verdad? Con problemas hormonales. En el caso de las mujeres, cuando están en el proceso, veamos, aumento hormonal o cuando se disminuyen las hormonas. En este caso, entonces es verídico, está registrado científicamente que sí hay cambios de conducta, ¿verdad, doctor? Esa es mi pregunta. Y tengo otra pregunta hacia usted, doctor. Cuando hay problemas, por ejemplo, en este caso alteración, y en las divisiones en el proceso de la formación del ser humano, cuando hay problemas congénitos, hay problemas, divisiones de cromosomas. Ahora, mi pregunta, doctora, hacia usted, ¿qué tan verídico es que se tenga una conducta alterada de agresividad cuando hay un problema congénito? Ok, de acuerdo. Bien, respondiendo a la primera pregunta para aclarar es si cuando hay una disminución de la cantidad de niveles hormonales en la mujer, que está evidenciado que hay cambios del comportamiento, sí lo está, y por eso es que si usted se dirige al DSM-5, está clasificado el disfórico premenstrual. Premenstrual, cuando hay una alteración del estado hormonal, sí puede ocasionar cambios comportamentales. La diferencia es que no todas van a tener el trastorno de premenstrual, ¿sí? ¿Van a haber cambios sutiles? Sí, pero eso va a depender también del temperamento de la persona. No podemos clasificar que solamente por la bajada hormonal la paciente se puede justificar de que por la bajada hormonal es así. No, tiene que ver la base genética, que es también el temperamento y la personalidad de esa persona, ¿sí? Entonces, pero sí hay evidencia científica fehaciente de que sí, la mujer
puede tener cambios comportamentales antes, durante o después del periodo menstrual. ¿Sí? Ahora, la segunda pregunta es si un componente genético puede generar una conducta violenta. ¿Es así? Ok. Así es, doctor, así es, por las divisiones de cromosomas y un problema congénito. Ok, sí lo puede haber, ¿ya? Recuerden que, por ponerles ejemplos de síndromes genéticos, ejemplo, síndrome de Down, ¿sí? El síndrome de Down pareciera que no puede desarrollar comportamientos agresivos porque parecen ser tan dulces a simple vista, ¿ya? Pero sí puede generar comportamientos agresivos, sí puede generar comportamientos violentos. Síndromes genéticos, autismo. Usualmente las personas con autismo en alguna etapa del desarrollo terminan utilizando pequeñas dosis de antipsicótico porque suelen tener comportamientos impulsivos que se pueden manifestar en comportamiento agresivo, no en comportamiento violento, tal vez no en un comportamiento con la intención de hacer daño, ¿sí? Porque no tienen esa capacidad volitiva de dirigir a cometer daño, sino que lo que están sucediendo es que tienen dificultad para poder dirigir esa impulsividad en algo socialmente aceptable. Otro síndrome con una carga genética alta es el TDAH, ¿sí? El déficit de atención por hiperactividad. Pueden terminar teniendo un comportamiento agresivo e irritable, ¿ya? Y así, todos los componentes genéticos, ya en su mayoría, sí pueden manifestar un componente de comportamiento socialmente inadaptable, ¿ya? Y por eso es que de alguna manera se reacomoda todo el entorno de esas personas para que ese comportamiento se vuelvan lo más adaptablemente posibles. Pero sí, Rosa, puede haber. Dice, ¿por qué las personas diabéticas manifiestan... Muy bien, Rosa. Dice, ¿por qué las personas diabéticas manifiestan un comportamiento agresivo e irritable? Bueno, Andrea, les soy honesto. Hasta donde mi conocimiento llega, que hayan estudios científicos que el diabético va a mostrar agresividad e irritabilidad, no es así, ¿ya? Tal vez los que usted conozca o algunos de los que usted conozca ha tenido algún comportamiento agresivo o irritable, pero no sea por la diabetes. Posiblemente hay algo más de base que esté causando ese comportamiento, pero que la diabetes me genere agresividad o irritabilidad, al menos que entre en una complicación de la diabetes, como un coma diabético, antes de perder la conciencia, ¿se puede alterar su comportamiento? Tal vez sí. O alguien que tenga niveles sostenidos, altos de azúcar, y que eso esté causando muerte neuronal, puede hacer que el comportamiento cambie, ¿sí? Pero en un diabético controlado, ¿sí? Que sigue su rutina, su estilo de vida, sus medicamentos, no debería por qué presentar agresividad e irritabilidad como colateral a diabetes. Como otra situación sí puede suceder, ¿ya? No sé si usted, Andrea, me hace la pregunta por algo en específico. No, es que fíjese que, bueno, en mi trabajo tengo varios compañeros que son diabéticos y a veces uno, bueno, yo regularmente sí, siempre cuando entro a algún lugar siempre me gusta decir buenos días, buenas tardes, y a veces les hablo y contestan de una manera muy grotesca. Y tal vez no es la misma persona, sino que son diferentes personas a las que he conocido que son diabéticas, también fuera de mi área laboral, y también tienen ese comportamiento. Entonces, como se estaba hablando sobre el tema de agresividad, entonces por eso me surgió la duda de que tal vez si en algún momento ellos también pueden llegar a lesionar a alguien en ese estado, porque sí me sorprende que una vez le pregunté al doctor y me dice que puede ser porque ellos padecen de neuropatía, entonces que puede ser una de las causas. Por eso fue que le consulté, ya que usted es el experto en la rama. Ok, de acuerdo. Ok, de acuerdo. Solo cuidado con el prejuicio, ¿verdad? De que si ha conocido a algunos diabéticos irritables, no quiere decir que todos van a ser irritables, ¿ya? Posiblemente esos compañeros que usted ha conocido. El tema de la diabetes es un tema bien complejo porque, en mi opinión, es la enfermedad que yo no quisiera padecer,
¿sí? Recuerden que muchas veces el diabético, por buen ejemplo, si ustedes dejan de comer, se tornan irritables, porque la falta de hambre puede provocar irritabilidad. Pónganse en el pie de un diabético, en el puesto de un diabético, no poder comer todas esas cosas dulces que miramos a nuestro alrededor, pues sí, de repente les va a generar cierta angustia, cierta irritabilidad, decir, ¿por qué no puedo tener un estilo de vida como los demás? Pero que la diabetes genere un comportamiento agresivo no es así como tal. Licenciada Claudia, la escucho. Buenas tardes, doctor. Fíjese que le voy a comentar lo personal. Yo soy diabética. Tengo más o menos 10 años de estar con la diabetes. Lo que decía la compañera, fíjese que la neuropatía sí es cierto que nos causa irritabilidad, enojo, molestia, porque, por ejemplo, llevo 3 años con neuropatía. Y fíjese, doctor, que no hay nada que le quite ese dolor a uno. Llega uno también a un estado depresivo, porque uno lo que quiere es dormir para no sentir ese dolor. Y ni siquiera durmiendo se quita ese dolor. La neuropatía es algo, mire, doctor, como usted lo dijo, es algo horrible, terrible. Solo los que lo vivimos sabemos lo difícil que es. Y como dice la compañera, a veces no quisiera, de verdad, doctor, no quisiéramos que nos hablaran, no quisiéramos saber nada. Le puedo decir que en algún momento entramos a cuadros depresivos por esa misma situación, como usted lo dice. Por ejemplo, en mi caso, yo era una persona que me encanta los dulces, me encantan los pasteles, y eso causa una decepción. Y la familia sufre con uno, fíjese, doctor. La verdad es que no sé si hay alguien más acá diabético, pero sí afecta mucho las emociones. Bastante. Nos ponemos tristes, melancólicos. A veces, mire, doctor, decimos que ¿por qué nos pasa eso? Porque es un dolor, mire, es un dolor insoportable. Esa es mi anécdota, pues. Okay, gracias. Sí, como usted bien nos respondió, es parte de las complicaciones, pero más que todo de la resiliencia que la persona presenta ante las complicaciones de la diabetes, ¿ya? En su caso, porque hay una neuropatía, hay un dolor, ¿sí? Y el dolor está dentro de las causas de suicidio más alto, y por eso es que en los Países Bajos el dolor crónico es una de las indicaciones para la eutanasia voluntaria, ¿ya? Porque vivir con dolor no es vida. Entonces, pero es parte de las complicaciones y de la capacidad de poder adaptarse del ser humano a esas condiciones. Pero que el hecho de que yo sea diabético per se, que eso me va a generar un comportamiento agresivo, no. Rosa, la escucho. Disculpe, doctor, con tantas preguntas. Doctor, tengo otra pregunta con respecto a la irritabilidad. Se manifiesta mucho en los ancianos. Yo entiendo que es la última etapa de la vida, que es la desesperanza, ¿verdad? Que ellos llegan solo a veces al lamento y sufren mucho dolor emocional, pero aparte de ese dolor emocional, esa es la razón exactamente por la cual ellos tienen mucha irritabilidad, o por, como dijo la licenciada Claudia, la manifestación de dolor también es una combinación de ambos. Porque he escuchado mucho con las personas ancianas, ¿verdad? Mucho dolor y mucha irritabilidad, doctor. Ok. Bueno, también depende. Recuérdense que yo les dije que desde el inicio que paciente por paciente, ¿verdad? No puedo generalizar que así sean todos, porque entonces yo también estoy siendo prejuicioso y aplico la regla tajante a todos y van a ser irritables. No. Supongamos, en el anciano o en pacientes de la tercera edad, la irritabilidad puede suceder por varias causas. Una de ellas, recuerden que el anciano, si es que ya entró en un deterioro cognitivo, la personalidad se va eliminando, por lo tanto queda el temperamento. Y si el temperamento de esa persona que heredó suele ser una de las características de la irritabilidad, la va a presentar. 2. Otra de las causas es que los ancianos van perdiendo o van teniendo más que todo alteraciones corticales, ¿sí? A nivel cerebral, ¿ya? Pérdida de la sustancia gris. Y entonces, por lo tanto, se van tornando menos flexibles, menos flexibilidad cognitiva. Y por lo tanto, al tener menos flexibilidad cognitiva,
van a tener menos opciones para elegir. Mientras que ustedes puedan dibujar 2, 3 caminos para una circunstancia, ellos van a dibujar solo una. Y eso puede causar irritabilidad al solo ver una opción. 3. Este es un componente más psicológico que biológico. No nos enseñan para prepararnos para la tercera edad, ¿sí? Entonces, cuando ya estamos en la tercera edad y nos damos cuenta que dejamos de hacer muchas cosas, ¿sí? O que hicimos muchas cosas que no tuvimos que haber hecho, o que llegamos a un estado en el cual no nos preparamos para la ancianidad, pues obviamente nos va a generar irritabilidad porque vimos pasar, ¿qué? 60, 70 años de nuestra vida, ¿ya? Y entonces es otra de las opciones por las cuales genera irritabilidad, ¿sí? 4. La mayoría de los ancianos llegan polifarmacia, ¿sí? Al tener polifarmacia, la interacción de muchos medicamentos dentro del organismo, esas interacciones pueden generar reacciones idiosincráticas como cambios del comportamiento. Por eso es de que hay que tener mucha cautela con el anciano que tiene polifarmacia, ¿sí? Enhorabuena los internistas, que son los que manejan muchas veces a todas las enfermedades comórbidas, ¿verdad? Yo he estado en varias charlas de ellos donde dice, ya estamos haciendo lo posible por tener los medicamentos justos y necesarios, no tenerles 10, 12 medicamentos al abuelito, ¿ya? Esa es otra de las condiciones que puede generar irritabilidad. Y ya después sería de evaluar caso por caso qué está generando irritabilidad en el adulto mayor, ¿sí? Karina, ¿la escucho? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Yo solo quería agregar de que, por ejemplo, un desequilibrio hormonal también trae irritabilidad, tanto en el hombre como en las mujeres. A nosotras las mujeres, pues, nos vemos un poco más afectados porque somos las que, creo que las que manifestamos todo, ¿verdad? Pero sabemos que entrando a una edad, la mujer, pues, sí sufre de este problema, pues, más cuando ya se acerca la menopausia, que es un caos, ¿verdad? Claro. Esa era y la irritabilidad, la depresión, todos estos problemas vienen por muchas razones. A veces los tratamientos farmacológicos, no solamente para los diabéticos, también tengo de cerca una persona que es diabética y convivo pues muy seguido con ella, ¿verdad? Entonces, sí veo también los cambios, pero también depende de la persona, el cuidado y todo lo que tiene que esforzarse por mantenerse bien, pues. Pero sí hay muchos motivos para estas molestias. Gracias, Karina. Así es, los seres humanos somos multifactoriales, ¿verdad? Si fuera unicausal, pues yo creo que la medicina no hubiera avanzado tanto como está avanzada el día de hoy, porque entonces es como tengo fiebre, acetaminofeno, ¿verdad? Como el ejemplo que les colocaba. Sí, la irritabilidad puede venir de muchos factores y no siempre es la misma. Early dice, tengo una duda, ¿se vuelven irritables con toda la familia o solo con unos? ¿A quién se refiere, Early? ¿A los abuelitos o a los diabéticos? Early, ¿estará presente? ¿No? Ok. Bueno. No, doctor, es que está fallando un poco la señal. Y bueno. mira que mi pregunta va porque mi abuelito ya está grande de edad, pero es diabético. Y le sumamos, aparte de la diabetes, él tiene hipertensión pulmonar. Entonces, pero me pasa y me surge la duda porque fíjese que él con otras personas, o sea, con mis tías, él es como que así, le ofrecen una cosa y él dice que no quiere. Yo lo rasuro, yo le corto sus uñitas y hace poco que se nos enfermó así feito, solo a mí me recibía la comida. Entonces yo le digo, papi, ¿quiere tal cosa?
a mí él me dice todo que sí. Y llegan otras mis tías o algo así, y ellas incluso las regaña, pues. Entonces, por eso tenía duda, si es con todos o solo es con unas personas. Ok, va a depender, Early. Recuerden que el abuelito vuelve a ser un niño. Ya nuestra etapa es niño, adulto, niño otra vez. Ya lo único es de que el abuelito pues ya no defeca como un niño. Ya, entonces, pero va a depender. Cada caso es diferente. Hay abuelitos que con sus cuidadores primarios son rebeldes, ¿sí? Y con los secundarios son los colaboradores. Y hay otros casos, como en su caso, que con el cuidador primario hace caso y con los secundarios o terciarios son los rebeldes. ¿Ya? Es la evaluación de caso por caso de cómo es también la perspectiva de esa persona. ¿Ya? Va a depender. Y dice Karina, los diabéticos con todo. Basta de estigmatizar a los diabéticos, por favor, no sé si se pueden sentir malos algunos compañeros que ya son diabéticos ahí. ¿Verdad? No sirve generalizar. ¿Verdad? Eso por el bien de ustedes como profesionales no sirve bien generalizar de que decir que los diabéticos van a ser irritables con todos. ¿Verdad? No es así. Recuerden siempre, paciente por paciente, cliente por cliente. ¿Ya? Cada uno tendrá sus experiencias, cada uno tendrá sus fármacos, cada uno tendrá la forma de percibir su realidad, cada uno tiene la resiliencia que ha desarrollado. Todo eso va a depender si el paciente va a ser irritable, pero no por ser diabético, sí, porque entonces si no diríamos que el asmático también es irritable por no poder respirar, o que el rinítico se mantiene irritable porque siempre anda con mocos en la nariz. O sea, sería una forma muy prejuiciosa de clasificarlos. ¿Oyeron? Bien, entonces, vamos... Bien, me da tiempo un ratito de poderles hablar de lo que es la sociopatía y la psicopatía. Ahorita les voy a compartir la clase. Muy bien. Cuando hablamos de un trastorno de la personalidad antisocial, / psicopatía, ¿sí? Esto es en términos generales. Ambos diagnósticos y después vamos a ir separándolos poco a poco. ¿Cómo ve el sociópata el mundo? ¿Cómo ve el sociópata su entorno? ¿Sí? Prácticamente el sociópata y el psicópata, ¿sí? No codician las posesiones, o sea, no codician los bienes materiales. No crean que se van a acercar para sacarles un carro, para sacarles una casa, ¿sí? Sino lo que ellos desean es, disfrutan es la retirada de eso que están quitando, ¿sí? El proceso, no el fin, ¿ya? El sociópata puede tener 2, 3 casas que le quitó a alguien más, pero la casa no lo hace feliz, sino que lo que lo hace feliz es el sufrimiento que causó al quitar esa casa, ¿ya? Una vez han agotado todo lo que pueden de una fuente, se vuelcan hacia otra para explotarlos, son insaciables, es decir, se van a acercar a ustedes, ¿sí? No porque les gusta, sino porque ya tiene definido qué van a extraer de ustedes, lo extraen, nos desechan y van con otro, ¿sí? Y así se mantienen uno con otro. Son manipuladores empíricos. Pareciera que ya es parte de su temperamento los métodos de manipulación que ellos manejan. Son creadores de falsa empatía. Te entiendo, te comprendo, le dicen a uno, ¿verdad? Cuando por dentro dice, te digo esto para poderte tener de mi lado. La mentira y el engaño son talentos naturales. Ejemplo, esto. Ojo con esto, ¿verdad? A menudo se olvidan de las mentiras que dijeron. Al menos que esa persona esté entrando en un cuadro de deterioro cognitivo, o al menos que esa persona tenga un trastorno mental con un compromiso cognitivo, que todos tienen un compromiso cognitivo, desde un luto o un adaptativo, no digamos un depresivo, todos tienen un compromiso cognitivo, ¿sí? Pero el sociópata va a olvidar las mentiras que les dijo. Cuando ustedes les preguntan más adelante, ¿qué me dijiste de esta situación? Ya nos van a recordar esa mentira. O les va a ser muy difícil evocar de su memoria la mentira que dijeron. Y ahí es donde ustedes ya pueden comenzar a tener una noción de un método de manipulación. Lo más asombroso es su memoria selectiva, ¿sí? Pareciera ser que cuando ellos son culpables, hacen sentir culpable al que fue la víctima.
y la víctima se hace sentir culpable por lo que el antisocial le está haciendo sentir, ¿ya? Son aquellas personas que durante la conversación les dicen, pero ¿te recuerdas que en tal fecha, en tal día tú hiciste esto? ¿Ya? Método de manipulación. Cuando tratan de encantar a una víctima, dicen cosas correctas en el momento debido, ¿sí? La verdad es que los sociópatas y psicópatas no tienen el sentimiento del altruismo, no tienen ese mecanismo de defensa de querer ayudar a otras personas. No les importa prácticamente. Esto lo vamos a pasar un ratito ese cuadro. El sociópata. El sociópata, yo siempre pongo el ejemplo y puse ahí el carro que ustedes ven. Es como, imagínense como como un carro a alta velocidad bajando la cuesta de las cañas con frenos funcionables, ¿sí? No es que se le hagan los frenos, con frenos funcionales, pero que no los quiere aplicar. Ese es el sociópata, el que no mide riesgos, ¿sí? Son depravados e irrefrenables, carentes de emociones, reflejan un estado de desprendimiento, ¿sí? La falsa empatía. Tienen una actitud pretenciosa, apetitos insaciables y una tendencia al sadismo, al disfrute del dolor ajeno. ¿Cuáles son los criterios, según el DSM-4, para la antisocialidad? 1, no se adaptan a las normas sociales. 2, desprecian los deseos, los derechos y los sentimientos de los demás. Tienen una incapacidad para planear el futuro, porque lo único que les interesa es satisfacer sus necesidades actuales a costa de lo que tenga que costar. Son irritables y agresivos. Tienen una despreocupación por su propia seguridad y las de los demás. No miden riesgos. Son irresponsables y tienen poco remordimiento. Ojo, tiene que tener arriba de 18 años para los colegas que no son psicólogos, ¿sí? Podemos dar un diagnóstico de trastorno de la personalidad antisocial hasta los 18 años de edad. Antes, un trastorno disocial, no personalidad, porque según la literatura y según la orientación que tengamos, la personalidad se puede terminar de formar a los 18, 20 años. Algunas literaturas que yo he leído dicen que hasta los 22 años, no hay un consenso unificado, pero más o menos en ese rango de edad es donde la persona termina de formarse. La psicopatía. Su prevalencia es del 0.7 al 3%. Muestran comportamientos incomprensibles para la mayoría de los humanos. Clayke distinguía la psicopatía de la delincuencia ordinaria a pesar de la existencia de indicadores de una desinhibición comportamental en esta última. Un juicio pobre o comprometido, un comportamiento antisocial sin causa alguna. En función de indicadores de la afectividad, ausencia de vergüenza o sentimientos de culpa, egocentrismo e incapacidades para amar y pobreza general de afecto e interpersonales. ¿Cuál es la diferencia? Los sociópatas son de carácter social, ¿sí? La literatura de lo cual saqué aquí decía pues, que una de las tantas causas eran padres incompetentes, individuos egocéntricos, sin empatía hacia los demás, incapaces de sentir remordimiento o culpa. Psicópatas de origen genético con un sistema nervioso resistente a la socialización, donde ustedes pueden ver algunas de las diferencias más fáciles para poder distinguir un sociópata y un psicópata es que el sociópata, su sistema nervioso autónomo sí les va a generar sintomatología ansiosa en mucha menor medida de la que ustedes podrían presentar, pero la va a sentir. El psicópata no, ¿sí? El psicópata, su sistema nervioso autónomo está abolido. Ya, ellos no van a sentir ansiedad, no van a sentir nervios, no van a sentir angustia. Ellos sí prácticamente no sienten emociones. Ese es el psicópata. Un individuo insensible, emocionalmente inmaduro, desdoblado y carente de profundidad con emociones simples, sin capacidad de experimentar ansiedad o miedo, y sin la posibilidad de que las recompensas o castigos ejerzan efecto alguno sobre su comportamiento. La psicopatía tiene respuestas emocionales inusuales, furias impulsivas. Ojo, tiene un razonamiento lógico bastante avanzado. El sociópata no. El sociópata es un primate. En el caso de la sociopatía, la agresividad es reactiva a una situación, ¿ya? Ejemplo, el sociópata, si ustedes les hacen algo, es el que va a ir a buscar un arma en ese preciso momento y les va a ir a disparar, ¿sí? El psicópata no, el psicópata va a esperar que pasen semanas o meses
para evitar ser correlacionado con el incidente, va a planificar un ataque hacia esa persona y probablemente no lo haga él. Probablemente envíe a otras personas a hacerlo. Ese va a ser el comportamiento de un psicópata. La existencia de una psicopatía primaria que está caracterizada por un temperamento innato y una psicopatía secundaria con la posibilidad de tener una mayor capacidad de sentir ansiedad y culpa y que podría ser resultado de un proceso inadecuado de socialización, aunque sin descartar la influencia de alteraciones biológicas e incluso retrasos madurativos. En este concepto, la psicopatía primaria y la psicopatía pura. La psicopatía secundaria era cuando antes no aplicaban el término de la antisocialidad. Hoy en día, psicopatía secundaria se le daría el nombre a la antisocialidad. Aquí es una tabla de comparación bastante clara de las diferencias que existen entre psicópata y sociopatía, pero las más claras que ustedes podamos distinguir son, si ustedes se dan cuenta, el comportamiento del psicópata va a ser controlado, el sociópata va a ser errático, ¿sí? 2, la predisposición criminal. El psicópata va a tener una tendencia por crímenes premeditados, con riesgos controlados. Va a haber un oportunismo criminal, fraude, violencia oportunista calculada. Todo va calculado con el psicópata. El sociópata, una tendencia por conducta criminal impulsiva u oportunista, toma de riesgos excesivos, violencia impulsiva u oportunista, ¿sí? Relaciones sociales. Ambos son incapaces de mantener relaciones sociales estables, ¿sí? Usualmente el psicópata es una persona solitaria. ¿Por qué? Porque solo anda de persona en persona sustrayendo lo que a él le interesa. El sociópata suele ser un poquito más agrupado con las personas. Tampoco va a tener empatía con esas personas, pero suele ser más integrador dentro de una sociedad, aunque disfuncional. El psicópata, si se dan cuenta, tiene una predisposición a la violencia alta, es decir, el psicópata va a tener una violencia alta todo el tiempo, ¿sí? Pero no va a ser manifestada. En cambio, el sociópata va a ser variada, porque el sociópata es, de alguna manera, más manejado por su impulsividad. Por eso es variada, porque ¿cómo se dice? Ahí se me fue la palabra. Si lo tientan, ¿sí? ¿Verdad? Con alguna palabra, algún comportamiento, él va a desarrollar esa violencia. El psicópata, como vive en una violencia alta todo el tiempo, se vuelve parte de su estado del ánimo, ¿sí? Los sociópatas tienen una conciencia débil y poco elaborada, pocas perspectivas del futuro, tienen atención a recompensas y castigos inmediatos, niños salvajes a pesar de ser adultos, respuesta a los impulsos del momento, tienen menosprecio de metas a largo plazo, son depredadores habituales. El psicopático va a tener una agresividad desproporcionada, una atención superficial, una buena inteligencia, no habrá conflictos ni dramas, son inconstantes, incorregibles, falta de sinceridad, una conducta social inadecuadamente motivada, egocentrismo patológico, incapacidad de amar, falta de previsión, cinismo, búsqueda de sensaciones, arrogancia, irresponsabilidad interpersonal, ausencia autocrítica, conducta fantástica y chocante, rara vez realizan un suicidio, el sociópata tiene una tasa más alta de suicidio que el psicópata, una vida sexual impersonal, trivial y desintegrada, son parásitos, no consiguen persistir en un plan de vida. El psicópata pudo haber tenido una educación más avanzada. Usualmente los psicópatas de la historia en la cual ustedes pueden ir a recurrir a la literatura y ver a quienes se consideran psicópatas, pues usualmente son personas académicas, ¿verdad? O que algún estudio tienen, en cambio el sociópata no, usualmente su nivel educativo es muy bajo. El psicópata elude y vuela bajo el radar de la sociedad, ¿sí? Es por ello que son, hasta cierto punto, muy conocidos, ¿sí? Porque son muy conocidos, caen muy bien, manejan masas, pero no los identifican como psicópatas. Aparentan mantener familias estables y tener un trabajo productivo. El sociópata a menudo carece de talentos necesarios para poder pretender comportamientos normales. El sociópata tiende a ser menos organizado, ansioso y fácilmente agitado.
El psicópata se muestra bien dispuesto, discreto y manipulador, carismático, encantador y pareciera ser sincero. El psicópata es engañoso, manipulador, narcisista, que carece de remordimiento y empatía. El sociópata es capaz de sentimientos de culpa. El psicópata no va a sentir sentimientos de culpa. Recuerden que el psicópata no siente, ¿sí? Porque es algo nato, es algo con lo que nació. En cambio, el sociópata estuvo expuesto a una sociedad, ¿ya? Por lo tanto, algo va a tener de la sociedad. ¿Y cuáles son las formas habituales de manipulación? Y con eso termino. Si yo les hago una pregunta a cada uno de ustedes, que me diga un método de manipulación, probablemente, ahorita estamos las 6:41, probablemente nos den aquí las 9 de la noche y cada uno va a ir diciendo una forma de manipulación, ¿sí? Pero somos 26, podemos hacerlo. Uno nada más por cada uno de ustedes. Entonces yo voy a ir mencionando y me van diciendo un método de manipulación, porque eso es lo que a mí me interesa más que ustedes conozcan, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando estén frente al cliente no van a saber que están siendo manipulados, no lo van a saber identificar y cayeron en la trampa del cliente, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha pericia para este tipo de situaciones. Y empecemos entonces. Andrea del Rocío, una forma de manipulación. Llorando, doctor. Ok, llorar. O haciéndose el mártir. Ok, haciéndose el mártir o llorar. Digamos solo una para que no dejemos a los compañeros que de repente solo tengan una opción. Aníbal López. Podría ser, doctor, quizás la falsa empatía. Ok, falsa empatía. Denos un ejemplo, Aníbal, de cómo aplicaría usted una falsa empatía. Bueno, por ejemplo, para intentar manipular a una persona, quizás con aparentar tener una empatía por sobre la otra persona para poder de cierta forma ganar esa confianza o ese acercamiento podría ser. Ok, gracias. Cecilia Pop. No está, ok. Cristian de Jesús. Podría ser, doctor, haciendo sentir culpable a la otra persona. Y manipularla de esa manera. Infundir culpa. Está bien. Early. ¿Podría ser comparándose con otra persona? Ok, de acuerdo. Muy bien, gracias. Fernanda. El chantaje emocional. Ok, denos un ejemplo, Fernanda, para los que no son psicólogos. Como por ejemplo, hay personas de que les dicen, ejemplo, ¿verdad? Alguna pareja viene y le dice, si no regresas conmigo me voy a matar o algo así. Ok, de acuerdo, gracias. Glenda. Haciéndose las víctimas. Ya lo viste, compañera. Oh, perdón. Otro. Ay, no tengo otro en la punta de la lengua, doctor, perdón. Todos hemos aplicado a más de alguna vez alguno. ¿No? Ok, pasemos con Graciela. Ya aplicó el silencio, también un método de manipulación. Gracias, Graciela. Javier. Doctor, sería tal vez por medio de, no sé cómo se llame esto, pero es así como que por medio de la sexualidad, o sea, como que manipulan a veces los hombres o a las mujeres, también a los hombres, por medio del acto sexual en pareja, para ¿Sí? que, puede ser, ¿va? Sí, un comportamiento sexualizado, sí, es un método de manipulación, ¿verdad? Usualmente, este es un método que aplican los vendedores o las vendedoras, ¿verdad? Suelen ser, supongamos las que se dedican
a vender un producto, ¿no? O sea, contratan personas guapas para este tipo de situaciones. Sí puede ser. Ok. Karina del Carmen. Lo tenía, pero se me olvidó. Creo que podría ser el silencio, y también las personas que se hacen las enfermas. Ok, de acuerdo, gracias. Claudia Salazar. Tal vez fingiendo amor, doctor. Fingiendo amor. Sí. Uh-huh. Ok, de acuerdo. Lidia Barrios. Ay, ya los dijeron todos. Yo iba a decir que fingir hacia alguna enfermedad, pero podría ser tal vez como por medio de seducción, doctor. Ya lo dijo Javier. ¿Ya? Ay, Dios. Al menos los que yo he utilizado ya los dijeron. Ay, entonces conozca más para que no se la apliquen. Vaya, está bien, doctor. Ya vamos a llegar, Luisa, porque si no le quitamos su postura a los demás. Leslie. Yo tengo varios. No va. No, mentiras. Puede ser la culpa, también el castigo, miedo, el llanto. Quedémonos con infundir miedo, porque culpa ya lo dijeron, llanto también ya lo dijeron. Castigo y miedo. Castigo y infundir culpa, ok. ¿Kendra? ¿Podría ser el sarcasmo, la frialdad? Ok, de acuerdo, sí, está bien. ¿Lorena? Críticas destructivas. Críticas destructivas. Uh-huh. Como por ejemplo, podría ser el que usan comentarios hirientes hacia la otra persona. Puede ser también. ¿Verdad? También la crítica constructiva depende del ámbito, también puede ser un método de manipulación. ¿Ok? Luisa. Perdón, doctora, fíjese que también podría ser en un acto de manipulación los niños o los inmuebles también, o bienes. Sí, está bien, no hay problema. Margarita. No está. María André. ¿La persuasión, doctor? ¿La qué? ¿Persuasión? Ok, persuadir, muy bien, gracias. Minor Quiñones. ¿Podría ser la indiferencia? Ok, indiferencia, sí. Mercy. Que se hagan los tontos. Ok, fingir demencia, sí, también. Mildred. Infundir miedo. ¿Ya lo dijeron? Persecución. Persecución. El hostigamiento. Ok. Sí, perdón, no conseguía. Oscar. Tal vez pretender saber más de lo que en realidad conocen como método de manipulación. Exacto, esa es la de... Yo aquí se las coloqué en las diapositivas últimas que le voy a presentar, ¿verdad? Que es la de fingir elocuencia o sentirme Moisés elegible, ¿verdad? El saberlo ¿ok? Rosa Angélica. Doctor, para mí creo que lo más importante en este caso es una buena interacción, ¿verdad? Un encanto falso de parte de ellos porque pretenden precisamente persuadir, ¿verdad? Y no cabe duda que pues en el caso de los psicópatas ellos son muy inteligentes, ¿verdad? Entonces ellos saben cómo manipular la situación
Entonces, principalmente en su encanto, doctor. Ahí sí que ellos se desplazan en ese aspecto, ¿verdad? En la persuasión. Muy bien, gracias. Víctor Mejía. El aislamiento, doctor. Aislamiento. Exacto. Me Gracias. alejo de la persona para que me busque o algo así. Así es. Gracias, Víctor. Bueno, muchos de los que yo voy a mostrar aquí, ustedes ya los dijeron, ¿verdad? Rápidamente para ya finalizar, mostrar indignación, infundir miedo, hacerse la víctima, reclamar cosas del pasado, acosar con preguntas, dejar la última palabra para culpar al otro, fingir que estoy comprendiendo, elocuencia del silencio, erigirme Moisés infalible, dar discursos intelectuales, dar sermones moralizantes, aislarme, ofrecer premios, reclamar premios, fingir que no pasa nada, mostrar torpeza para ser auxiliado, etc. O sea, realmente el tema de manipulación es un amplio abanico del cual podemos nosotros hablar. Andrea, la escucho. Doctor, ahora yo tengo una duda. En su práctica como psiquiatra, ¿cuáles son los medios de manipulación que más han utilizado con usted? ¿Que usted se ha dado cuenta? Bueno, de por sí, prejuiciosamente podría decirle que hacerse la víctima. Es el que más predomina, ¿verdad? O sea, llegan a la clínica en la postura de víctima, ¿verdad? Ese es el que más aplican ellos, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta o duda que tengan comentario? ¿No? Ok. Una pregunta última entonces. ¿Cómo han hecho los cuestionarios con los demás catedráticos que han tenido? O sea, hay algunas, porque yo hablaba con la licenciada a cargo de la maestría y ella me decía que no hay como que estipulado una revisión de cuestionarios, sino que yo subo los cuestionarios, ustedes los resuelven para tener estos dos cuestionarios que hemos estado hablando. ¿Ustedes tienen fechas ya estipuladas con los demás catedráticos de cuándo van a hacer cuestionario o cada quien les va avisando conforme va sucediendo el curso? Regularmente nos avisan y nos dan una semana para hacer el cuestionario. Ah, bueno. Ok, de acuerdo. Gracias, Leslie. Oscar. Sí, normalmente, doctor, es cada quinta semana. ¿Cada qué? Parcial y luego al final. Cada quinta semana de clases. Ah, cada quinta semana. Ajá, normalmente nos lo ponen, publican el examen, por ejemplo, hoy en la noche y nos dan una semana para contestarlo. Ok, perfecto. Bueno, entonces lo voy a comenzar a hacer esta semana, porque no lo tengo hecho aún, y se los voy a subir y pues les voy a dejar una semana, les voy a subir un anuncio para que todos estén pendientes de que ya está el examen, el primer cuestionario arriba, y que de esa manera lo puedan hacer. ¿Y cómo les parece más los exámenes? ¿Les parece más de forma directa, falso, verdadero? Preguntas abiertas. Falso, verdadero o múltiples. Falso, verdadero. Vamos a hacer, yo creo que también, vamos a hacer el primero falso, verdadero. Creo que el primer examen es el como que vamos a ver cómo se nos va. Y un punto cada pregunta, a falso, verdadero, ¿verdad? Con toda respuesta dice. Ok, de acuerdo. Entonces, lo voy a hacer y se los voy a subir. Entonces, ahí terminamos. Pasen feliz noche y los veo el próximo lunes, ¿sí? Buenas noches. Feliz noche. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor.